La prédica se llama Lo que Cristo sufrió por mí. ¿Cuánto valgo para Dios? Segunda parte. Ayer hablamos desde el nacimiento, desde antes del nacimiento de Cristo, ¿hasta dónde? ¿Qué punto? Hasta antes del Getsemaní. Hoy vamos a empezar el Getsemaní y la parte más interesante que necesitamos saber de Cristo Jesús. Y antes de empezar con la prédica, vamos a orar por los niños y luego hacemos un breve resumen de ayer, muy breve, solamente para que te pongas en el punto que quiero que estés para que podamos ver. ¿Sí? Mientras los niños se acercan, busca Isaías 9, versículos 6 y 7, que ayer les dije que les iba a dar este versículo. No se me olvidó dárselos, tampoco nadie me lo recordó. Vamos a orar. Cierren sus ojitos, vamos a orar por nuestros niños. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por los niños de la iglesia. Dios, gracias porque los sigues trayendo. Síguenos dando esa sabiduría y ese amor para que sigan creciendo en ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos y que sean bendición a través de ellos en sus casas, sus hogares, a sus papis, a sus abuelitos, Señor, y donde ellos se encuentren sean de bendición y de luz. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar. Isaías 9, 6 y 7. ¿Qué dice? ¿Ya lo buscaron? Dice la palabra. Porque un niño nos ha nacido. Fíjate. ¿Por qué dice la palabra? Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y fíjate cómo será llamado Cristo, porque es una profecía. Pero es una profecía continua, te voy a decir por qué. Esta profecía todavía no se ha terminado de cumplir y tú vas a decir por qué si Cristo ya vino. Porque cada vez que alguien acepta a Cristo, empieza a conocerlo y es cuando empieza a llamarlo Padre, Consejero. Y es una profecía que no tiene final. Amén. Hasta que estemos completos los nombres de los que tengamos que ser salvos. Vamos a ver qué dice. Y se llamará su nombre. Si te das cuenta, Dios, Jehová, siempre habla en términos de presente. Aquí te habla en futuro. Se llamará. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo y acepta a Cristo, ¿será que en el momento ya le dice, Padre, ¿o eres un Dios admirable? No, conforme lo va conociendo, lo va llamando así. Dice acá, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso. Fíjate, está hablando de Jesús. Padre eterno, para el que dice que Cristo no es Dios. Aquí hay un versículo que mata todo eso. Príncipe de paz. Luego dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Muy bien. El derecho y la justicia desde entonces. ¿Desde cuál es el entonces? Desde el entonces que tú has aceptado a Cristo, esta profecía empieza a correr en tu vida. O sea que es una profecía personal. Por eso decimos que el evangelismo es personal y Dios es personal. Y luego te dice, termina el versículo 7 diciendo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Si tú tienes celo de Dios, escucha lo que te voy a decir, si tú tienes celo de Dios vas a cumplir esta profecía. Si no lo tienes, esta profecía deja de tener sentido para ti. Y estamos en el paso de convertirnos en la apostasía. Porque yo tengo que llamar a Dios, a Cristo, Padre eterno. Tengo que respetarlo en cada cosa que yo hago. Amén. El celo del Señor hará esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Que yo lo llame a Él, Dios. Vamos a ver entonces un poco lo que vimos ayer.
¿Qué significa el nombre de Jesús? Decimos que significó el Salvador es Yahvé, y te dije por qué. Cristo significa Mesías ungido. Cristo nació en un pesebre, y te expliqué también que no porque nació en un pesebre pierde el significado real. Tú tendrías a tu hijo así, permitirías que tu hijo nazca así, ¿verdad que no? Date cuenta que Dios, siendo humilde, desde que nació, no tuvo nada de, ¿cuál era la palabra que usamos ayer? De dignidad aparente. Luego crece y tuvo que huir a Egipto. ¿A la edad de cuántos años? 2 años. Aproximadamente 2 años. Y empieza a huir y empieza a sufrir persecución. ¿Tú a los cuántos años sufriste persecución por Cristo? Muy bien, cámara. Jesús fue tentado. Y cuando decimos fue tentado, muchas veces decimos que solamente fue tentado allá en el desierto. Pero esa es una mentira, y te di el versículo ayer que está en Lucas, ¿se acuerdan? En donde dice que la tentación de Cristo fue continua y Satanás solo buscaba el momento para tentar otra vez a Jesús. Cámara. Solo una vez fue tentado, ya te di la respuesta. A ver, otra vez. Luego, después de ser tentado, empieza a predicar. Cuando tú aceptas a Cristo, empiezas a predicar. ¿Y qué es lo primero que te encuentras en el mundo? Oposición. ¿Qué más? Ingratitud. Muy bien. Incomprensión. Muy bien. Y luego te empiezas a dar cuenta que la vida de Cristo no solamente se desvivía en lo que tú tenías o en lo que tú podías poseer o en lo que tú podías conseguir. Muy bien, cámbiale. Fue traicionado, luego fue negado muchas veces, muy bien, y luego fue abandonado, y fue cuando Jesús lloró. Muy bien, ahí vamos a partir en la siguiente prédica, que es lo que vamos a empezar ahorita. Y para empezar la prédica, hermano, quiero que busquen Mateo. No, pero busca Marcos 14. Versículo 34. Ahí vamos a empezar. Marcos 14, 34. Jesucristo dice, palabras de Jesús. ¿Qué dice? 14, 34. En este momento quiero que tú entiendas algo. Porque lo que tú vas a entender hoy te tiene que servir para el resto de tu vida. Te tiene que servir para el resto de tu vida, dice la palabra. Y les dijo, como te dice a ti hoy, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Sí? Luego dice que se fue un poco adelante, se retiró de ellos, se postró y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué quiere decir eso? Que si fuera posible pasase de él aquella hora. Quiere decir que si él podía evitar por lo que iba a pasar, que no sea. O sea, como ser humano, él estaba en el punto culminante de decir, no quiero seguir. Pero recuerdo el juramento que hice voluntario al principio de la prédica de ayer. Les dije que él hizo una promesa voluntaria a su padre, de que él iba a ser obediente hasta dónde, hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, correcto. Muy bien, luego dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas, fíjate que muchas veces nosotros cuando oramos no decimos esto, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En ese momento Cristo estaba viendo la copa. ¿Qué significa la copa que él estaba viendo en una visión? Esa copa tenía que ser llenada ¿de qué? De su sangre. Porque él murió totalmente desangrado. Entonces la copa se llenó. Él sabía por lo que iba a pasar y en ese momento empezó un colapso físico, emocional en él. ¿Sí? Todavía no lo cambias. Dice acá.
Vino luego y los halló durmiendo. Cuando el Señor quiere hablar contigo, nunca te debes de dormir. Porque hay cosas que Dios nunca te va a volver a decir. Dios es bueno y misericordioso y te quiere dar muchas cosas, pero cuando Él te habla, y si recuerdas el 34 dice, quedaos aquí y velad. Hay una orden que Cristo da. En el momento que Él da la orden es porque algo va a pasar. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles se quedaban y velaban? ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe, vamos a hablar en el camino. Pero ¿qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran obedecido la orden de Jesús? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imaginan qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? No lo hubiéramos dejado solo. Y digo hubiéramos, porque a una hora dejamos a Dios. Luego dice acá, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Por qué solamente le pregunta a Pedro? ¿Alguna vez se preguntaron ustedes? Luego dice, velad, otra vez les dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú vayas a orar, ¿qué es lo que te impide a ti entregar ese momento a Dios? ¿Qué es lo que te impide a ti entregar ese momento a Dios? El sueño, tu carne, tu cuerpo, tu cansancio. Y luego te das cuenta que lo que Dios te pide, 15 minutos, realmente no son nada. ¿Cuántos minutos tiene el día? Muchos. Solo te pide 15 minutos, de 4 a 4 y cuarto. ¿Sí? Y cuando ya logras una comunión con Dios, el mismo Espíritu te despierta para que a las 4, te despierta antes para que a las 4 ya estés en comunión con el Padre. Y cuando el Padre se retira, porque el Padre se retira cuando ya sabe que tienes tú que hacer actividades, y ya te das cuenta que ha pasado a lo mejor media hora, a lo mejor una hora, a lo mejor 2 horas, no lo sé. No sientes el tiempo cuando tienes la comunión con Dios. Y puedes decir, bueno, es una falacia lo que dice el pastor, tal vez sí. Pero a mi punto de vista no lo es. ¿Saben por qué? Porque esa comunión es real. Si tú quieres saber si es real o no, lo único que tienes que hacer es hacerlo, practicarlo, y entonces verás si es real o no. Dice acá, otra vez fue y oró. Esta es la segunda vez, diciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Quedaos aquí y velad. Muy bien, dice acá, al volver, otra vez los halló durmiendo. Cuando él iba y oraba, aproximadamente oraba 1 hora. ¿Sí? Al volver los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Cargados de sueño. Te levantas 10 para las 4, 5 para las 4 para estar despabilado para el Señor. Empiezas a orar, ¿sí? Dependiendo de la posición en la que tú ores, y de repente te empieza a dar sueño. Y es el primer enemigo de la oración, el fastidio, el sueño. Dice acá, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez. O sea, ¿cuántas veces fue a orar el Señor? 3. O sea, aproximadamente oró 3 horas. ¿Y a ti Dios cuánto te pide? 15 minutos mínimo. Dice acá, les digo, ¿saben qué? No quieren sujetar su carne, duérmanse. Ya no les vuelvo a decir que oren y velen. ¿Cuántas oportunidades te va a dar a ti el Señor? Solamente 3. A la tercera, hermano, te da el último chance. Porque Dios, hermano, quiero que entiendas, cuando Dios te dice quiero esto, en ese momento Él te dice con toda la soberanía de lo que Él es, de lo que leímos en Isaías 9, 6 y 7, ¿qué es Cristo, hermano? Búscalo rápidamente porque quiero que señales lo que es Cristo. Cuando Él nos da una orden, quiero que entiendas quién te da la orden
La orden no te la da un hombre que murió por ti. No te la da un pecador que cargó todo el pecado mío y de todos ustedes. Te lo está diciendo alguien que es sobre todo un hombre, como dice la palabra. Te lo está diciendo el único, admirable, consejero. ¿Qué más dice? Dios Todopoderoso. Te lo está diciendo el Padre Eterno. Te lo está diciendo el Príncipe de Paz. Es el que te lo está pidiendo. Dios nunca te ordena, te pide. Y cuando Dios te pide, te lo pide de una manera imperativa, como si fuera una orden. Y te voy a decir por qué. Te lo pide de manera imperativa, es como decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, pero si no lo haces no hay ningún problema. Si lo haces, hay bendición. Si no lo haces, simplemente no lo haces. Amén. No hay bendición. Y se aplica lo que dice Deuteronomio 30 y 19. En ese momento tú tomas tu decisión y tienes que vivir con la consecuencia de lo que tú escogiste, lo que tú haces. Porque Dios nunca te va a obligar a nada. Muy bien. Y dice acá, duérmanse ya, descansen, dice, basta ya, la hora ha venido. Ya no tiene caso que ahorita se pongan a orar y que ahorita me digan Dios, Diosito, Padrecito, no lo sé cómo le digas. Te dice, ya no quiero eso, ya pasó tu tiempo, cuando te lo pedí, no me lo diste, ahora no te lo voy a volver a pedir. Si tú lo quieres, búscalo. Y entonces veré si te vuelvo a escuchar. Y luego dice acá, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Y ahí viene lo que es la entrega de Jesucristo, el arresto de Jesucristo. Y aquí empezamos con la prédica, hermanos. Aquí empezamos con la prédica. Leímos Isaías 53 y leímos todo lo que dice la Biblia. Al final lo vamos a volver a leer y te lo voy a medio explicar. Muy bien, comenzamos. Este, hermanos, es el verdadero momento en el que Dios o Cristo realmente arranca las llaves de la muerte y del Hades. Este es el momento culminante, no el momento donde es crucificado, no el momento donde muere y resucita, no es ese momento. El verdadero momento donde Dios, Cristo, logra quitarle a Satanás eso, es este momento. Y te voy a decir por qué. Porque en este momento le es quitado a Cristo el Espíritu Santo. Y es cuando Él toma la decisión, y toma la decisión como tú y como yo. En ese momento se convierte en ti y se convierte en mí. Y este Getsemaní se repite muchas veces en tu vida y en la mía. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces este momento se va a repetir en tu vida y depende de la decisión que tú tomes, es si retienes la salvación o la dejas ir. Este momento fue el decisivo para Cristo. Si fuera posible, ¿qué dijo? Que pase tu copa. Pero luego, ¿qué dice? Se sacude, se repone y luego dice, hágase tu voluntad y no la mía. Amén, amén. Aquí, hermanos, esta imagen, van a decir, ¿qué tiene que ver esta imagen? Dice aquí, hermanos, que cuando Cristo empezó a sudar y a orar y el Espíritu Santo le fue arrebatado, quedó un ser humano con toda la plenitud emocional, con todo lo que sabía que iba a venir, con todo lo que sabía que iba a sufrir, con todo lo que sabía que iba a padecer, y empezó su cuerpo a sufrir un colapso. Dice que cuando él empezó a sudar sangre. Y cuando él empezó a llorar sangre. ¿Sí? Y esto no es algo poético que alguien haya escrito como gotas de sangre, sino que hay una condición médica. Aquí debe haber médicos y a lo mejor me corrigen si lo digo mal. Dice hematohidrosis. ¿Sí?
Cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico, puede darse este factor, que es lo que le pasó a Cristo. En ese momento ya no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos da la fortaleza para hacer cosas que nunca pudiéramos hacer si no tuviéramos a Cristo. Entonces tú tienes algo diferente al mundo. Tú puedes hacer más que el resto de la gente. Amén. Tienes la parte divina de Dios. Muy bien. Lo que sucede que la ansiedad severa provoca secreción de químicos, eso es lo que estoy diciendo, que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña. Esto provocó, fíjate qué provocó esto, provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesucristo fue flagelado por los soldados romanos, al día siguiente su piel ya estaba muy, muy sensible. Porque en este momento, hermanos, fue cuando Cristo pierde su divinidad. Puedes cambiarlo. En este momento es donde, es cuando Él se da cuenta que sin Dios está completamente solo. Primero lo dejaron solo los que siempre lo habían acompañado. Siempre estaban con Él. Dice que no eran 12 discípulos. ¿Cuántos llegaron a ser, dice la Biblia? Más de 70. Pero luego lo negaron y solamente quedaron 12. Y les dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? ¿Y qué dijeron? No, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces llegaron a ser 70 que se perdieron de esta bendición, y de los 12, 11 eran supuestamente fieles, ¿no? Porque uno por naturaleza era traidor, era ladrón y era de todo. Entonces queda solo en lo humano, pero eso no fue lo peor, sino que queda solo también en lo divino. Aquí es donde lo arresta. Y él se da cuenta que como ser humano, nadie de los que están alrededor que dijeron amarlo, realmente lo amaba. Y eso es lo que pasa si tú te quieres servir a Dios. Todos los que no amen a Dios te van a abandonar y te van a dejar. Rompe con ese estigma de que el mundo cristiano es todo maravilloso, que todo el camino es rosas, porque es mentira. No lo es. Servir a Dios no es algo que tú puedas estar disfrutando día y noche. Te voy a decir por qué. Porque todos los días tienes que luchar contra tus deseos, contra tus ansiedades y contra tu carne, porque estamos en el mundo y la palabra dice que yo ya no pertenezco al mundo. La flagelación, hermanos, te lo explico. Normalmente eran 40 latigazos que se les debía de dar a alguien, pero no se daba 40 por la sencilla razón de no considerarlo humano. Entonces tenían ellos misericordia y daban 40 menos 1. Qué bendición le dieron, ¿verdad? Le ahorraron 1. Y no es un latigazo normal. Ahorita te voy a mostrar. Fíjate cómo era el flagelo y el látigo. El látigo tenía 5 puntas y alrededor de cada punta, por lo que es a lo largo, teníamos amarrados pequeños dientes de acero o, ¿cómo te puedo decir? Como caniquitas de metal. Y aparte tenía como dientes de acero. Y se daban en esa dirección, así como estás viendo aquí en el soldado, se ponía de un lado, de un costado le daban y despellejaban. Que en las películas vemos que les dejan, aunque sea a Jesucristo, le dejaban su taparrabo, no sé cómo llamarlo. Pero no fue así. A él lo desnudaron, lo avergonzaron delante de todos
porque era una vergüenza que te vean a ti desnudo y ir a contra la ley. ¿Sí? Lo desnudaron totalmente y al darle de lado a lado, no solamente le daba la espalda, hermano, sino que también le tocaba la parte del frente. Y cuando jalaban el látigo porque se trababa, ¿sí?, desgarraban totalmente la piel de Jesucristo. A ver, cámbiale. Cristo quedó, como dice Isaías 53, molido, totalmente irreconocible en cuanto a su cuerpo. Tú vas a decir, bueno, que era masoquista o no. Te lo muestro así, hermanos, y te lo puedo mostrar más crudo. Esto es lo que valió tu vida para Él. Esto es lo que vale tu alma para Él. ¿Sabes por qué? Porque nadie más fue tratado así más que Cristo Jesús. A ver, cámbialo, por favor. Aquí lo ves, después de... Aparte, ya había sido abofeteado, escupido, ¿sí?, humillado, totalmente humillado. Las cuchillas que tenía el látigo le desgarraban y las bolas de metal le provocaban moretones en su piel y luego reventaban, ¿sí? La espalda, fíjate, quedó tan desgarrada que la espina dorsal quedó expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, los glúteos y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Y la víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre y causa esto, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe, se puede bajar la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso, los riñones dejan de producir orina para mantener volumen restante y la persona comienza a sentirse con mucha sed y empieza a tener necesidad de fluidos para reponer el volumen de sangre perdida. Muy bien, puedes cambiarlo. Las espinas. Muchas veces vemos una mata de limón y pensamos que las espinas eran de ese tamaño. Estamos hablando de espinas que eran aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Y no son espinas de esas suavecitas. ¿Ya vieron los espinos que se pueden doblar y son flexibles? No eran así. Los espinos de los que te estoy hablando podían atravesar hasta un pedazo de cuero. No se desgarraban de la base, permanecían firmes. O sea que cuando le incrustaron la corona, le desgarraron totalmente el cuero cabelludo a Jesucristo. ¿Sí? Aquí lo vemos hasta maquillado, pero no quedó así. Cristo no quedó así. ¿Sí? Cristo no quedó así. A ver, cámbialo, por favor. La corona de espinas fue un instrumento de dolor muy grande, porque se tejían un montón de espinas alrededor de Jerusalén. Crecían estos árboles, o crecen estos árboles, espinas de gran tamaño, y los tejieron en forma de corona y lo colocaron en su cabeza, y luego lo empezaron a golpear con unos palos para que se quedara incrustado en el cráneo de Jesucristo. Y luego le pusieron a Cristo un manto encima de sus heridas abiertas para provocarle más sufrimiento. ¿Por qué? Cuando le pusieron el manto a Jesús con la piel toda desgarrada y sangrante, ¿qué creen que pasó con el manto después de 4 o 5 minutos? Se le pegó. Y lo hicieron a propósito, porque cuando se lo quitaron, ¿qué creen que pasó? Le volvieron a abrir la herida. ¿Se date cuenta? Imagínatelo, hermano, ¿qué fue lo que Él pasó por ti y por mí? Muy bien, cámbialo, por favor.
Este es el camino que cruzó Jesucristo después de eso. Y en las películas lo vemos como un trayecto corto, pero realmente ni fue corto, ni fue recto, o sea que fue de ese tamaño. Más o menos, recorrió una distancia de 1 kilómetro 200 metros, más o menos. Estamos hablando de eso. Pero fíjate, después de todo el castigo que le dieron, descalzo y cargando un madero que pesaba aproximadamente de 34 a 57 kilos, pesó lo que Cristo cargó. Y pensamos erróneamente que Él cargó la cruz, pero no cargó la cruz. ¿Qué fue lo que cargó Cristo? Nuestros pecados sí, pero solamente cargó la parte de la cruz, la parte de los brazos, por así decirlo, que se conoce como patibuluri, se conoce. Lo que es la parte de la cruz. Él no cargó toda la cruz, porque lo tenían así. Así lo tenía Él, agarrado, y así iba. No la cruz cargó. Puedes cambiarlo, por favor. Cuando Él llega al punto, el clavo, hermanos, medía de 13 a 18 centímetros de largo. Imagínate. Pensamos que lo clavó en la parte de la mano, de la palma de la mano, pero no, fue clavado en lo que es la muñeca. Y aquí ves lo que atravesó cuando pasó el clavo. Atraviesa el nervio, atraviesa la arteria, atraviesa ligamentos, ¿sí? Los músculos, y luego el clavo penetra lo que es la madera. Imagínate, hermano, que te claven de esa manera. Cristo fue clavado y los ladrones no. Esa fue una pequeña diferencia. Dice la palabra. Mateo 27:35 dice que repartieron sus ropas y echaron suertes después. Cuando Cristo, hermanos, estaba Él siendo maltratado y humillado, nunca pronunció una palabra de desprecio, una palabra de desagrado, una palabra de queja o una palabra de reclamo. Si no me crees, busca Isaías 53:7. Isaías 53:7. ¿Ya lo buscaron? Dice la palabra. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Muy bien. En esta versión dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Hermanos, en ese momento la gente estaba esperando que Él haga un milagro. Y cuando vieron que estaban matando y lo estaban torturando, y vieron que aquel que levantó de los muertos a mucha gente, que liberó a muchos endemoniados, al endemoniado gadareno, que tenía el espíritu de legión, que hizo muchas cosas en su vida y que ni siquiera estaba haciendo algo para poder evitar el sufrimiento, ¿qué creen que empezó a suceder con la gente que ya había empezado a creer en Él? Se decepcionaron, empezaron a ¿qué? A dudar. ¿Qué te pasa a ti cuando viene la prueba? Es que Dios no me ama, es que lo que dice la palabra no es verdad, es mentira. Y empiezas a dejar a Dios.
Pero la palabra dice que cuando la prueba está más dura, más fuerte, dice que Él se manifiesta y todas las oscuridades y las tinieblas dejan de ser. Entonces tienes que esperar hasta el final y aguantar hasta el final, porque entonces verás, escucha lo que te voy a decir, verás la manifestación de tu Dios en tu vida, librándote de cualquier angustia, y entonces conocerás que es Dios. Pero ¿sabes por qué Dios no se manifiesta al principio de la prueba? Porque entonces tú y yo nos vamos a confiar de que somos los consentidos de Dios. Amén. Y Josué, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuántas veces se lo dice a Josué? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y no se lo dice igual. Primero le dice esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, pero mira, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, pero mira que te ordeno que te esfuerces y que seas valiente. O sea, primero te lo da como un consejo, ¿sí? Luego te lo sugiere, ¿sabes qué? Por favor, esfuérzate, yo te voy a ayudar. Pero luego te da la orden, pero mira que te mando que te esfuerces. Porque si no lo hacemos, a la tercera no vamos a ver la manifestación de Dios. Amén. Muy bien, puedes cambiar, hermano. Acá se muestra que es clavado en la palma, pero no fue en la palma. A ver, cámbiale. Imagínate con el cuerpo totalmente lastimado, lacerado, su cara no se podía ver. Te voy a decir por qué no se podía ver, porque era tal la cantidad de sangre que ya había derramado por las espinas, ¿sí? Que no le podías ver un poco de su rostro. Imagínate, si a ti te entra un poco de agua en tu ojo, a veces te lastima el agua, imagínate que te entre sangre en tu ojo. ¿Cómo estaba Jesucristo? No estaba así con los ojos abiertos, él ya no podía ver, ¿sí? Y aparte estaba siendo clavado, rompiéndole y desgarrándole los nervios de sus manos, ¿sí? A ver, cámbiale, hermano. Pero ahí no terminó, faltó todavía que le claven lo mismo en sus piernas, en sus pies. Imagínate, hermano, cámbiale porque creo que tengo una donde se muestra un poquito más. Ahí está, mira. Creemos que Cristo fue crucificado así con las piernas extendidas y no fue así. Cristo fue colgado de esta forma. O sea que todo su peso descansaba en sus manos. Y él, para respirar, tenía que hacer este movimiento para poder respirar, porque sus nervios fueron atravesados totalmente. Y él, para respirar, tenía que tirarse para adelante, jalar un poco de aire, y el mismo impulso lo hacía latigarse y lastimarse cada vez más, porque no podía respirar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús ahí? ¿Cuánto tiempo Jesucristo estuvo ahí? Fue tanto el dolor que tuvieron que inventar una palabra para poder describir el dolor que Cristo sufrió ahí, y pusieron la palabra excruciante, que significa dolor de la cruz, para poder describir ese dolor, ¿sí? Fíjate, después de que le clavaron los pies, ¿sí? Sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros se le dislocaron por la gravedad y el peso de Cristo, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 22? Hay un versículo, no lo busques, apúntalo nada más y luego lo buscas. Hay un versículo que te dice: dislocados están todos mis huesos. Una vez que la persona colgaba en posición vertical, la crucifixión se convertía en una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión se ejercía en los músculos, ¿sí? Y es lo que te acabo de explicar. Entonces él tenía que hacer este movimiento para poder respirar, ¿sí? Y este proceso continuaba hasta que la persona ya no podía empujarse hacia arriba para respirar, y entonces moría.
Jesús aguantó toda esta situación, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Desde que lo empezaron a torturar hasta que murió. ¿Cuánto tiempo? 24 horas, no tanto. Desde la mañana, las 8 de la mañana, fue empezado a llegar. Como 9 horas aproximadamente. En la cruz tardó en morir 3 horas, hermanos. En la cruz tardó 3 horas, Jesucristo en que murió. Cuando se acercaron para romperle las piernas, vieron que no estaba, que ya había muerto y no le rompieron sus piernas, ¿sí? Cuando se reduce el ritmo respiratorio, entra lo que se denomina, dice aquí, acidosis respiratoria. El dióxido de carbono en la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez en la sangre y finalmente eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió de un paro cardíaco. Incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericardíaca, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. Cámbialo, por favor. Esto fue la verdadera posición de Cristo al morir. Fíjate cómo se comprimía para poder respirar, cómo su caja torácica se movía, ¿sí? Sus pulmones y su corazón, para poder respirar tan siquiera. Imagínate eso, no 3 horas, imagínate los 5 minutos después de haber sufrido lo que sufrió. A ver, cámbiale, por favor. Esta fue la lanza, la forma de la lanza con la cual fue traspasado él. Él fue traspasado desde un costado y le fue atravesado el pulmón hasta que llegó al corazón. Y cuando la lanza fue sacada, salió agua y sangre. A ver, cámbiale, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: todo está cumplido, eso fue antes de que muera. E inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo dice Juan 19:30. A ver, cámbiale, por favor. Cristo murió. No vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Se traspasa su corazón después de que había muerto. El Nuevo Testamento nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados. Era la forma en que habían ellos de confirmar que Jesucristo había muerto, y se cumplió la profecía que dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Pero para comprobarlo fue atravesado y penetrado su corazón, y salió un fluido claro como el agua, seguido de gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan en el Evangelio de él. Además de que mencionar la humillación que sufrió por el desprecio y las burlas cargando su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraban piedras, y la cruz pesaba, ya te dije cuánto, ¿sí? Tan solo en la parte horizontal, porque la cruz en total, si hubiera cargado la cruz en total, pesaba más de 153 kilos, no va a poder cargarlo, ¿sí? Quiero, por favor, que busques Isaías 50, que fue lo que leímos, para darle contexto a lo que acabamos de hablar. Quiero que cambies hoy el significado de Isaías 53 y no lo veas como una palabra nada más, porque no lo fue, no lo es. Cristo, vimos, sufrió no solamente dolencias físicas, experimentó dolores como rechazo, burla de su pueblo, de su propia gente, abandono de sus discípulos, la traición de Judas, fue desnudado en público, su mamá tuvo que verlo morir, tuvo sufrimientos espirituales,
Ahorita lo vamos a leer en el versículo 5, dice, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. ¿Sí? ¿Por qué sufrió el Señor? Y lo vamos a ver de último. ¿Por qué sufrió Cristo, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya buscaste Isaías 53? ¿Ya? Dígame si ya lo buscaste. 53:1 dice así. Léelo, entiéndelo y adóptalo para tu propia vida. Te voy a decir algo. Dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Aquí hay gente, hermanos, que a lo mejor no creen lo que acaban de ver ni lo que voy a decir ahora. Si para ti no es verdad, no lo va a hacer. Pero si para ti es verdad y amas a Dios y amas a Cristo, porque hay un contexto histórico que confirma, que reafirma y que asegura lo que acabamos de decir, no es solamente un evento espiritual inventado como muchas historias. ¿Sí? Si te das cuenta, hay un contexto histórico cuando decimos antes de Cristo y después de Cristo. Se fue tan importante este evento que la misma historia divide los eventos históricos en el antes y después de. Amén. Muy bien. Porque el versículo 1 empieza así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hace dos separaciones, entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Y luego la segunda separación es, en el que cree en Dios hay dos grupos. El que ha creído en Dios, pero no cree en el poder de Dios. Es diferente. Yo puedo creer en Dios, creo en que Dios existe, pero realmente no he creído en la potencia de Dios que puede cambiar las cosas. Son dos cosas diferentes. Uno, creer que existe un Dios, X Dios, el que tú le quieras poner. Y otra cosa es creer que solamente hay un Dios, el omnipotente, omnisapiente, que se llama... ¿Cómo se llama? Correcto. Jesucristo. Para mí ahorita Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Isaías que te dije que buscaras al principio, que Él iba a ser llamado Padre Eterno. Entonces, si tú dices creer en Dios, ¿en qué Dios crees? Y se vuelve otra división. ¿Tú crees en Dios? Bien haces, ¿qué dice? También los demonios creen y tiemblan. Y tú oyes el nombre de Dios y te ríes, te burlas, porque Dios te habla y tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Tu sacrificio para mí es basura. Nunca te pedí que mueras por mí. Hay gente que lo ha dicho y lo he escuchado. Aún yo antes de aceptar a Cristo se lo dije. Nunca te pedí que mueras por mí. Y eso se llama ingratitud, pero Dios lo perdona por la ignorancia que a veces tenemos, porque el Dios de este mundo nos pone un velo para no comprender la realidad y el alcance de lo que a veces decimos. ¿Crees en Dios? Bien haces. ¿Quieres creer en el verdadero Dios? El verdadero Dios se llama Jesús. Porque Él sí te puede cambiar tu vida. ¿Sí? Él sí puede. Dice acá, versículo 2. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Termina el versículo 1 y comienza el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de Él. ¿Qué es un renuevo? Que lo que tú eras, eres depurado y lo bueno permanece y lo malo se muere. Un renuevo es que volviste a nacer para ser perfeccionado y mejorado en una nueva criatura que Dios quiere formar. Y es cuando decimos lo que dice la palabra, de que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero si sigues comportándote igual, te tengo una mala noticia. No eres una nueva criatura, por tanto tu Dios no es el Dios que acabo de mostrar. No te engañes, si no hay un cambio en tu vida,
Y no me refiero a la apariencia, a lo que tú muestras, sino que el cambio tiene que venir ¿de dónde? Del corazón. Por eso fue traspasado su costado hasta llegar al corazón. Porque ¿sabes dónde se siente realmente el desprecio y el abandono? No se siente aquí, se siente aquí. Y cuando cambias y eres una nueva criatura, lo primero que haces es sentir todo lo que antes no querías sentir. Y entonces quiere decir que ya no tienes un corazón duro. Si lo disfrazas, ay, sí siento dolor, pero al ratito regresas a lo mismo. ¿Sabes qué? Tú te estás engañando solito. Porque arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de vida, cambio de pensamiento y cambio de actitud. Es un cambio radical y total. Que nadie me lo impuso, sino que yo voluntariamente quiero ser diferente para Dios. Y cuando eres diferente para Dios, eso quiere decir que ya empezaste a ser una nueva criatura. Amén. Luego dice acá, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Y aquí empieza, hace muchísimos años antes de que Jesucristo naciera, la profecía de lo que le iba a pasar a Jesús. Isaías 53 es llamado el corazón de la Biblia, porque aquí te describe paso a paso lo que Jesucristo iba a padecer. Dice acá, no hay parecer en él. ¿Sabes por qué? Porque quedó hecho una bola de carne molida. ¿Ya vieron la carne molida cómo es? Así quedó el cuerpo de Jesucristo. No le podías ver la forma de un ser humano, sino solamente veías los tirones de piel. Dice acá, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Él tenía que convertirse en el cordero del sacrificio. ¿Y cómo era el cordero del sacrificio? ¿Ah? Debe ser limpio, debe ser puro, debe ser perfecto. Y luego, ¿qué le hacían con eso que era puro y perfecto? ¿Qué le hacían? ¿Ah? Lo sacrificaban y luego, ¿qué le hacían? Quemaban, correcto. Este te voy a decir por qué. Porque creemos erróneamente que Cristo murió como Dios. ¿Sabes cómo murió Cristo? Cristo murió como el peor de los pecadores porque cargó todos los pecados. ¿Y quién crees que fue el primero en ir al Hades y al infierno? Cristo, porque es el cordero inmolado. Y el cordero tenía que ser quemado, ¿no es cierto? Y hay el estudio del infierno que si Dios me lo permite en 15 días se los voy a dar. Cristo fue consumido por la propia llama del pecado. O sea que creemos que Cristo se fue al seno de Abraham cuando no fue así. ¿Dónde fue Cristo? Al Hades. Porque Él murió como pecador, ¿o no? ¿O murió como Dios? ¿Cómo murió? Como pecador. Entonces, Él no puede ir en contra de su palabra. Si hubiera ido al seno de Abraham, ¿creen que iba a ser su justicia perfecta? No, fue al Hades. ¿Por qué creen que tardó 3 días en resucitar? ¿Qué creen que estaba haciendo? Estaba predicando, fíjate, estaba predicando en el Hades. ¿Y cómo dice la Biblia que era el Hades? ¿Cómo estaba el rico? Sufriendo y quemándose. Cristo se estaba quemando y consumiendo, y aún así estaba Él predicando y evangelizando con su propia palabra. Fíjate, ¿crees tú que los del Hades, que se estaban quemando día y noche porque es un sufrimiento que no tiene fin? Y escucha lo que te voy a decir, paréntesis, lo creas o no lo creas, el infierno o el lago de fuego es un lugar real. Lo creas o no lo creas. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que es real? Cuando estés allí. ¿Sí? Por eso dice la fe. Fíjate qué dice la fe. La fe es la convicción de lo que tú crees, la convicción de lo que no se ve.
existe, lo creas o no lo creas. ¿Sí? Así es que fíjate, entre creer que existe el infierno y entre creer que existe Dios y Cristo, ¿qué es mejor creer? No creas en el infierno, mejor cree en Dios. Porque si crees en Dios, ¿qué te importa que exista el infierno? Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Es que yo acepto a Cristo para no ir al infierno. Entonces lo estás escogiendo a Él mal. Escoge a Dios porque es Dios y porque puede cambiar tu vida y te puede dar bendición, no porque te puede evitar un sufrimiento. Amén. Bueno, entonces se predica 3 días. ¿Y qué crees que pasó con los que estaban en el Hades, que se estaban consumiendo? Y les dijeron, ¿sabes qué? Hay una otra oportunidad para ti que te estás quemando día y noche, si crees en el Hijo de Dios, que te puede salvar. ¿Qué creen que hicieron ellos? ¿Creyeron o no creyeron? Pues sí creyeron. Para lo que sea, si voy a dejar de sufrir, porque ellos ya vivieron y experimentaron que era real. Y la profecía se cumple. No se ha perdido ninguno de los que me diste. Amén. Y ese día arranca y toma él el derecho de la muerte, y por eso la muerte ya no tiene ninguna autoridad sobre hijos de Dios. Hijos de Dios. Las personas del mundo que no han aceptado a Cristo, la muerte sí tiene potestad sobre ellos. Y por eso Dios nos dice que no vayamos a lugares que no debemos de ir, porque nos exponemos. ¿Sí? Te expones. Pero bueno, esa es otra prédica que no te voy a decir ahorita. Dice acá el 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. La palabra varón va encima de hombre. La palabra varón es aquel hombre que se sobrepone al dolor y aún así continúa. Ese es un varón. Eso es un varón para Dios, el que tiene sufrimiento y aún así se levanta y dice, ni modo sigo, me duele, sí me duele, quiero renunciar, sí quiero, pero la palabra me dice que debo de seguir y sigo. Ese es un varón. No el que tiene miedo, sino que a pesar del miedo sigue. Amén. Eso es un varón para Dios. Varón de dolores, experimentado. ¿Qué quiere decir la palabra experimentado? Que ya lo vivió, que ya lo pasó, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, esa profecía se cumple a partir de que alguien te habla de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se te habla de Dios y ¿qué haces? Ignoras la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas personas se van a ir al infierno diciendo, nunca me hablaste? Y Dios te va a poner exactamente los momentos en los cuales Él te habló, porque no quiere, dice la palabra, no quiero que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Es mentira eso que dicen, de que Dios ya tiene escogido quién se va al infierno y quién no. Eso lo decides tú, no Él. Dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra abatido quiere decir sin ánimo, sin fuerza. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí está la palabra que me dice que Cristo sí fue inmolado. ¿Qué dice? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, lo que te produce una llaga es una quemadura. Y hay más versículos que comprueban lo que te estoy diciendo, pero en 15 días te voy a dar la prédica de eso. Angustiado Él, me brinqué el 6. Todos nosotros, fíjate, y está hablando en tiempo real.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Está hablando en qué tiempo presente. Cada cual se apartó por su camino. Aquí, hermanos, debe de existir solamente un camino, ¿no es así? Pero realmente existe un camino por cada uno de nosotros que estamos aquí. Cada cual se apartó por su camino, cada cual decidió lo que tenía que seguir haciendo. Cada cual, voy a decir la palabra, cada cual hizo lo que según le conviene. No vamos a hablar de carnaval. Cada quien hace lo que le conviene. Cada quien va por su propio camino. Pero ¿sabes qué, hermano? Realmente solo existe un camino. El verdadero camino. El único camino que te va a llevar a la bendición. No hay más, no hay otro. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate. El 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alguien que me busque, por favor, Romanos 6:6. Y que me lo lea, por favor, pero fuerte. 6:6 al 10. 6, del 6 al 10. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte se enseñorea más de él. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muy bien, ¿se entendió? Cuando tú aceptas a Cristo, vuelves a nacer, mueres y vuelves a nacer. Si realmente fuiste honesto con Cristo, vas a seguir el camino que Cristo te enseña. No es fácil ese camino, quiero ser honesto contigo, no es fácil. Pero es el mejor camino que tú puedes seguir como ser humano. Te voy a decir por qué. Porque siempre vas a sentir la mano de Dios junto a ti. ¿Sí? Pero no cuando todo está bien. Dios no se manifiesta cuando todo está bien. ¿Cuándo se manifiesta Dios? En medio de la prueba. O sea que si tú abandonas a Dios en medio de la prueba, fíjate qué cosa, no estás esperando que Dios se te manifieste. Cuando Dios te quiere hablar, ¿sabes por qué es? Es para evitarte un evento que puede cambiar todo el trayecto de tu vida, pérdidas y ganancias. Cuando Dios habla hay que escucharlo. Y hoy Dios está hablando. ¿Tú qué vas a hacer? Si realmente creíste en Cristo Jesús, del que te acabo de hablar, que murió por ti, si realmente crees en ese Dios y tu vida no ha cambiado, tu vida ha sido una farsa delante de Dios. Pero Dios quiere que tu vida sea transformada totalmente, porque cuando tengas pruebas, Él te quiere sacar de ellas. Si tú no lo crees, no va a ser posible, porque si no crees, no le agradas a Dios. Y como dicen muchos, entonces no es Dios, es mi fe, es que Dios trabaja a través de tu fe. Eso es lo que es Dios para trabajar, tu fe. Y si no me crees, lee Hechos. ¿Cuántas veces dijo Pablo? Y vi que tenía fe para ser sanado. Estoy hablando de un hombre, no estoy hablando de Dios. Y si un hombre era capaz de ver fe en alguien para ser restaurado y sanado, imagínate Dios, que te puede ver a ti totalmente como eres. Dice el 8, por cárcel y por juicio fue quitado en su generación. ¿Quién la contará? Porque ha cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, fíjate, con los impíos su sepultura. ¿Sabe dónde murió y dónde fue Jesucristo? Se fue al Hades.
Hades fue. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice aquí en el 8, en el 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Por qué dice la palabra ricos fue su muerte? ¿Será? Porque cualquiera que ame las riquezas materiales está rechazando la divinidad de Dios. Porque Dios no te quiere hacer rico en lo material. Y te voy a explicar esto para que no digas, ah, entonces Dios no quiere que sea rico. No, Dios no quiere que tú ames más el dinero y más la comodidad que a Él. Porque a Él se le tiene que adorar en medio de la dependencia a Dios. Puedes tener dinero y depender de Dios, ¿sí? Y Dios te ve como algo grato. Y puedes no tener dinero y amar el dinero, ambicionar el dinero, y Dios no te ve como algo grato. O sea que la pobreza y la riqueza son relativas. Lo que ve Dios es el corazón. Si yo tengo, gloria a Dios, es bendición. No porque tengo, debo de amar y poner mi corazón en lo que tengo. ¿Se entendió? Las riquezas que Dios quiere que tú ames es lo que tú construyes cada vez que trabajas para Dios. ¿Sí? Porque tu suelo se empieza a acumular allá. Dice acá, ¿dónde estamos? En el versículo 9. Fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento. Sujetando quiere decir que estaba en la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esta promesa es para ti. Si tú crees en el Cristo, en el Dios que murió ahí, tu mano va a ser prosperado en todo lo que tú tocaras. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando estés en una prueba, orando por alguien, intercediendo por alguien, el propósito por el cual tú oras y tú intercedes, vas a ver que Dios lo realiza por ti, porque a través del padecimiento que tú tienes. Un ejemplo, si yo veo a un hijo espiritual que está pasando por una prueba y me pongo a interceder por él, ¿lo estoy haciendo con dolor? ¿Sí o no? Sí. Y lo estoy haciendo con el anhelo de mi corazón para que él deje de padecer. Y cuando yo veo que Dios lo levanta, ¿cómo queda tu alma? Aliviado. Y dice, Señor, tú lo hiciste porque nadie más lo pudo haber hecho. Amén. A esto se refiere. Dice acá, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Pero, hermano, muy difícilmente que conozcas a un siervo de Dios, pero Dios quiere que tú seas un siervo de Él, o sierva. También hay siervas de Dios. Pero ¿sabes cuál es la realidad ahora? Que todos quieren ser hijos de Dios, pero casi nadie quiere ser siervo de Dios. Porque ser siervo de Dios o sierva de Dios es ser imitador. ¿Imitarías lo que acabas de ver acá? ¿Verdad que no? No, porque hermano no duerme. Amén. No duerme. Claro que a ti no te van a crucificar así, pero te van a traspasar tu alma muchas veces, porque es lo que ahí no vas a tener nunca paz ni descanso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te cumple en una cosa y surge otra necesidad. Y Dios te cumple en esa necesidad y sigues y sigues y sigues. Y la vida del siervo es continua de estar en la presencia de Dios todos los días. Y no hay descanso. Y no hay quien quiera pagar el precio. Cuando Dios te dice, ¿vas a pagar el precio? Si tú dices que sí, lo tienes que pagar. Pero también puedes decir que no. No, Señor, yo solamente quiero sentarme, escuchar y sentir el alivio un momento. Nada más eso quiero.
Y te dice Dios, bueno, está bien. Pero si quieres ser siervo o sierva de Dios, verás el poder de Dios en tus manos, porque las señales, estas señales seguirán a los que llaman a mi nombre. ¿Qué señales? Harán milagros. ¿Quieres ver el poder de Dios en ti? ¿Quieres convertirte en un siervo o en una sierva de Dios? Dios te va a dar el poder de levantar muertos, ¿lo crees? Difícilmente, ¿verdad? Sí pasa todavía, pero no hay siervos que quieran pagar el precio. Dice acá: y llevará las iniquidades de ellos. El siervo, hermanos, lleva las iniquidades de todas las personas por las cuales él ora, y por eso no tiene descanso usual. Esta es la razón por la que el siervo de Dios a veces no tiene descanso usual. Dice el 12, que es el último: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Fíjate qué gran bendición si tú quieres ser un servidor de Dios. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahorita te hago una pregunta: ¿por qué dice pecado de muchos y no dice pecado de todos? Porque no todos van a querer ser rescatados por él. No porque él no quiera salvar a todos. Y muchos agarran este versículo: ¿ya lo viste? Dios se había predestinado quién se va a salvar y quién no. No, eso lo haces tú. Y él quiere llevar a todos con él. Escucha la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú a quién quieres seguir? ¿Tu propio camino o el camino de Cristo? No respondas, respóndetelo tú. Porque aquí no te vengo a obligar a que sigas un camino. El camino tú lo vas a decidir. Dice la palabra: ¿por qué sufrió el Señor? Te lo digo. Y prepárame el canto, hermano, porque luego vamos a orar. ¿Por qué sufrió? Jesucristo simplemente sufrió en tu lugar, en mi lugar, para salvarnos de un lugar que Él no quiere que estemos, porque ese lugar no lo preparó para ti, ni para mí, lo preparó para el diablo y sus ángeles. Él quiere salvarte de ese lugar. Si no me crees, Hebreos 9:26 me dice a mí que Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero solamente se ha presentado una vez y para siempre, para acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Jesús sufrió para comprarte a ti, pagar tu vida, pagar tu precio. Porque desde que Adán cometió pecado de desobediencia, el pecado entró por un hombre al mundo y también por un hombre entró la salvación. Y para pagar tu precio, Cristo tuvo que dar una vida a cambio de la tuya. O sea, Dios tuvo que dar una vida a cambio de la tuya. Y fíjate qué cosa dio a su Hijo y lo dio por ti. Romanos 6:18, apúntalo si quieres, pero yo te lo leo. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia, y esclavitud es voluntaria. ¿Sí? Cristo sufrió por ti y por mí, lo que tú acabas de ver. Mi hermano, quiero que un momentito cierres tus ojos. La prédica aquí termina.